Aquí hay muchas opiniones y la mía no es más válida que otras. Y hago esta aclaración porque siempre, sobre todo con adolescentes, veo ahí muchos, me alegra mucho que estén aquí, bienvenidos. Me toca vivir que una vez que dije algo me contestan, bueno, pero esa es tu opinión. Y ya hasta tantas veces lo escuché que ya sé incluso cómo responder. Porque lo primero que le digo es, mira, esto es una clave educacional número 1. Si tú al decirme esa es tu opinión, lo que me quieres decir es que tienes otra, yo te pido que la denuncies. Yo no te voy a prohibir nunca decir tu opinión, porque es obvio que es mi opinión. Yo no hablo en nombre de la reina de Inglaterra ni del presidente de México. Lo que yo digo siempre es mi opinión. Pero si tú me dices esa es tu opinión, como descalificándolo, te pido que digas la tuya. Ahora, si no tienes otra, y lo que en realidad quieres decir es, la tuya es una opinión, todas las demás son válidas, nunca podremos llegar a la verdad, es un tema fantástico para un doctorado en filosofía de la Universidad de Harvard, pero no pega para que en este debate sobre cómo Israel debe defenderse me digas que todo lo que decimos es una opinión. Porque, por ejemplo, que nunca hubo un Estado palestino no es mi opinión. Que Jerusalén nunca fue la capital de nada más que del pueblo judío no es mi opinión. Estos son datos históricos. Que el pueblo palestino no es milenario no es mi opinión. Busca en los libros de historia, haz arqueología pura y tráeme un documento que hable del pueblo árabe palestino en el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19. Si lo traes, te diré tienes razón, tiene una historia larga. Esto no les quita derechos. Tú puedes decir, yo quiero que los palestinos tengan un estado con capital en Jerusalén y una copa de coñac. Pero no me cambia la historia. La historia dice que ellos son un pueblo nuevo y que hasta ahora han tenido solo 4 líderes, y los 4 líderes muy violentos o judiofóbicos. El mufti de Jerusalén, Amin el-Husseini, Ahmed Zuhairi, Yasser Arafat y Abu Mazen. Estos son los 4 líderes que tuvo el milenario pueblo palestino. Sin cambiar la historia, entonces, la pregunta es opinión. ¿Por qué ahora? Porque Estados Unidos está de vacaciones. Porque el presidente norteamericano por primera vez ha adoptado una línea de no intervencionismo tan extrema que ha quitado toda fuerza disuasiva de los Estados Unidos en el planeta Tierra. Esto no va a durar eternamente, va a durar un año más, no importa quién gane las elecciones, esto va a cambiar. Pero mientras tanto, el presidente Putin puede invadir Ucrania o puede invadir Siria y sabe que lo máximo que van a hacer contra él es que el presidente Obama lo va a borrar de la lista de sus amigos de Facebook. Porque no hay ninguna posibilidad de que alguien crea que Estados Unidos hoy, en la situación actual, va a intervenir en algún lugar. La prueba más patente la dio el presidente Obama cuando dijo la línea roja de Assad es cuando use armas químicas. Ahí sí, ahí va a haber, ahí intervendremos. Y después a los 2 días usó armas químicas. Él admite que las usó. Y salió el presidente Obama en un programa televisivo patético en donde dijo, I'm going to consult with the Congress. Sí, vamos a ver en pocas palabras. Lo que dije antes, bueno, no me tomen tan en serio. Después de todo, no, me agarraron justo cuando dije lo de la línea roja. Este mensaje del presidente de la primera potencia mundial ha hecho que las fuerzas del mal ocupen ese vacío. Y ustedes dirán, ¿utilizas las fuerzas del mal como lo utilizaría el rabino Tobal en un sentido más moral universal? No, yo soy más modesto. Las fuerzas del mal son las fuerzas sociales que apuntan a destruir y no a construir, que lo que quieren es destruir al prójimo y no construirse ellas. El ISIS es una fuerza del mal. El gobierno de Irán es una fuerza del mal. No apunta a construir a su propia población, sino a destruir a otros. Y esas fuerzas son las que toman vigor cuando hay un vacío moral en el mundo y no hay ningún líder en Occidente que sepa plantarse frente al islamismo y decirle claramente, ustedes nos declararon la guerra y nosotros vamos a vencer. Ese mensaje no solo que no se escucha de líderes, tal vez la excepción sea el líder de Israel, el primer ministro de Israel, pero Israel es un país muy pequeño para liderar Occidente. Y el líder, el primer ministro de Canadá era un buen candidato también, pero lamentablemente perdió las elecciones. Y como no hay un líder de esa estatura, Winston Churchilliana, las fuerzas del mal van ocupando espacios, también en Israel.
y pensarán en términos más de comercio, nos queda un año más de abuso moral en el mundo que sea legitimado por los medios de prensa, las Naciones Unidas y la Unión Europea, así que saquemos tajada ahora tanto como podamos, porque de aquí a un año no vamos a poder. Cuando cambie el gobierno norteamericano y la línea general que tiene Estados Unidos y vuelva a ser una línea, yo no quiero entrar en detalles para que los que tengan opiniones diversas no sientan que me alejo de ellos, pero una línea que marque claramente ciertos límites en el mundo y además una profunda y explícita y práctica amistad con el Estado judío, que es la vanguardia moral en el Medio Oriente. Y esto no es una opinión. Un país democrático que respeta la dignidad de la mujer y que se dedica al estudio y a la tecnología y a exportar la mejor medicina es fuerzas del bien, no es mi opinión. Y un país que oprime a las mujeres y no deja libertad de opinión y decapita homosexuales y apuñala a la gente y los arroja por edificios y cometen las atrocidades más medievales que uno podría creer, no es relativamente malo. Es la fuerza del mal. Este es un mensaje tan claro que no logramos transmitir en este mundo tan, entre comillas, pluralista, relativizador. ¿Cuándo se va a resolver el conflicto? Si me siguen en mi esquema y en el orden que planteo, no se va a resolver cuando se termine con la ocupación, porque nadie sabe lo que es la ocupación. Era importante que quedara la palabra Entfernung en una gran ambigüedad, que nadie supiera muy bien a qué se referían los alemanes cuando decían que querían remover a los judíos. Que no lo supieran era el objetivo. Hoy es lo mismo, que no sepan a qué nos referimos cuando decimos resistir la ocupación. Porque debajo de eso contrabandeamos el deseo de destruir Israel y ese es el objetivo. Y cuando ese objetivo sea quebrado, y algún día será quebrado, ahí habrá paz. Todo lo que tenemos que invertir es en quebrar el objetivo de destruirnos y no en terminar con la ocupación que no existe además. Tú le preguntas a la gente en la calle, en cualquier país, y le dices ¿qué es la ocupación? Y le va a contestar Israel. No sabe que hay centenares de ocupaciones en este planeta. Y no saben no solo dónde está, sino quiénes son los ocupados, qué tipo de vida llevan, cuántas libertades, etc. Pero ya han logrado que el término ocupación cunda por doquier y obre como palabra mágica que te permita cometer los peores atentados judiofóbicos impunemente. Ese intento de destruirnos no se puede soslayar, no se puede perdonar y aspirar al mismo tiempo a una solución. Este es el tema. ¿Tú quieres solucionar el problema? No es callando que nos quieren destruir que lo vas a solucionar. Callar que nos quieren destruir es provocar la guerra, no es llevar a más paz. Cuando el agresor entiende que él puede agredir porque tú dices, no, en el fondo es un buen hombre, hay que entender las buenas facetas de él agrede más, no agrede menos. Esto está demostrado desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sociológico. Un concepto adicional que quiero conversar con ustedes, además del de el racismo humanitario, es uno que sí me pertenece y se llama la judiofobia embolsada. Lo voy a resumir. La judiofobia importante en Latinoamérica comenzó, no sorprendentemente en la Argentina, en el año 1891 con un libro que se llama La Bolsa. No entro en detalles, pero básicamente el libro acusa a los judíos de ser los culpables de la quiebra de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Que en ese momento casi no había judíos en la Argentina no impidió que el autor les echara la culpa de haber llevado al colapso de la Bolsa. Pero la novela La Bolsa muestra la figura demoníaca del judío que la judeofobia ha pergeñado una y otra vez. Hasta aquí La Bolsa. Ahora, que la novela es judeofóbica lo admite cualquiera que la lea. No lo recomiendo. Pero lo que ocurrió en la Argentina a partir de entonces es que grandes críticos literarios ensalzaban a esta novela, que es pésima, como si fuera la máxima obra de la literatura.
Ellos no decían, yo soy judeófobo, yo tengo algo en contra de los judíos. Es más, decían, yo no tengo nada en contra de los judíos. Pero esta novela es lo más grande que hay. Pero esta novela todo lo que hacía era demonizar a los judíos. Entonces yo llamo judeofobia embolsada a aquel que defiende a ultranza la obra de Wagner, la obra de Céline, la de Heidegger, sin aclarar en ningún momento que se distancia de la judeofobia de estos grandes creadores. Y entonces se penetra por vía de este ensalzamiento de los grandes judeófobos, sin decir que son judeófobos, la judeofobia embolsada. Espero que el concepto haya quedado claro. Hoy en día, los máximos portadores de la judeofobia embolsada son las Naciones Unidas y la Unión Europea. Porque ellos no dicen nosotros queremos destruir Israel, pero saltean todos los intentos. El silencio de 44 segundos de Netanyahu en las Naciones Unidas fue muy elocuente cuando él decía, desde aquí se ha pedido que nos destruyan, ¿y ustedes cómo reaccionaron? Con un silencio estruendoso, nadie dijo nada. No hay que castigar a Irán porque dice explícitamente que quiere destruir un Estado miembro de las Naciones Unidas. Olvídate de Israel. No digas Israel. ¿No se le podía pedir a Irán en el momento de firmar el acuerdo nuclear con ellos que de aquí en adelante tienen prohibido pedir la destrucción de cualquier Estado en el mundo? No hace falta decir Israel. Nosotros no queremos solamente que a nosotros no nos destruyan. Pero hay 194 países que corren riesgos si se empieza por uno. Esa es la judeofobia embolsada que hay que desenmascarar. Y el demócrata, aperturista, pluralista y todas las otras comillas me va a decir, no, pero no hagamos lío, hay facetas positivas en las Naciones Unidas, no te concentres en eso. Tratemos de hacer paz. Pero no es paz eso. Lleva más conflicto, lleva más agresión. Créanme que si yo creyera que eso lleva a la paz, ni hablaría del tema. Pero me parece que la vía a la paz es otra, es en desenmascarar inmediatamente al que quiere destruir, ponerlo a él en el banquillo de los acusados. Ahora, hay una parte que es la estrategia internacional, esa nos excede. No vamos a poder desde Monte Sinaí decirle a las Naciones Unidas cómo tienen que actuar. Pero miremos lo que sí podemos hacer nosotros, o lo que pudimos hacer y en general no hicimos. Y aquí me remito a que, en general, hay 3 abordajes para contrarrestar la judeofobia. Ustedes saben que la gran mayoría de la gente aceptaría que la buena educación ayuda a revertir parcialmente la judeofobia. Educa a la gente y será menos judeófoba. No siempre esto tiene validez, saben que los alemanes eran el pueblo más educado del planeta, pero algo de cierto en ello hay. La gran pregunta es, bueno, pero si tú eres mi ministro de Educación de México y yo te digo, ¿sabes qué? Quiero que empieces a erradicar la judeofobia de México, que es marginal, además, quiero aclararlo. La judeofobia es una enfermedad europea. Europa la exporta. En las Américas es un fenómeno marginal, pero de esto si quieren lo hablamos mejor después. Mientras tanto, si te digo eres ministro de Educación mexicano, quiero que ahora hagas un programa para tratar de erradicar la judeofobia. ¿Qué enseñas? Y aquí hay 3 abordajes que resumo. El primero dice, enseña la gran contribución de los judíos. Di que somos el pueblo de Einstein y de Maimónides y del Gaón de Vilna y de los grandes premios Nobel, físicos y filósofos. Me parece que es un error. Porque eso lo pueden aprender en otros lados y yo no necesito empezar a decir cuán bueno soy para que no me maten. Me acuerdo una vez en una conferencia del profesor Bankier de Cornel Ibrahá, que era un especialista en el Holocausto. Yo estaba en la conferencia, en la audiencia, y uno pregunta, el pueblo judío, un pueblo tan noble, tan trabajador, que ha dado tanto, ¿cómo puede ser que le hicieron lo que le hicieron? Y él interrumpe y le dice, perdóname señor, aunque sea un pueblo de vagos, hippies que están en la calle sarnosos, tampoco tenían ninguna justificación en el holocausto. No venga a que el holocausto fue injusto porque se dio con un pueblo creador. El holocausto de por sí es una expresión de sadismo imperdonable que no tiene nada que ver con la naturaleza, la índole de la víctima. Por lo tanto, decir que somos buenos, aunque nosotros lo sabemos perfectamente, en el judeófobo genera en general una reacción inversa. No solamente no son buenos, sino que además son arrogantes. ¿Quiénes se cree que son? Que vienen a contarme a mí en la escuela cuán buenos que son ellos. Hay un segundo abordaje que es educa hacia lo malo que es la intolerancia. Universaliza. Es otra de los grandes obstáculos que vivimos en el pueblo judío. Esta
tendencia a universalizar. Ya Hadaam la denunciaba en sus artículos. Hay ciertos judíos que si vienen y me matan, no se identifican conmigo hasta que yo no diga, están atacando a un ser humano. Es lo único que los mueve. Si yo digo solamente, hay un judío el que está siendo la víctima, ya les parece que es poco universalizado el fenómeno. Pero universalizar la tolerancia va a hacer que todo el mundo esté de acuerdo y nadie sepa de qué hay que hablar. Si tú lo que le dices a la gente y a los estudiantes, mira, lo que tienes que hacer es ser bueno, si eres bueno no va a haber más holocausto. Bueno, está bien, todos somos un poco buenos, un poco menos buenos. No tiene solución el problema con decir que la tolerancia, nunca se va a llegar a un grado de que todo el mundo sea tan tolerante que reconozca inmediatamente dónde aparece la judeofobia. Porque además que esta universalización lleva a que te digan, y bueno, pero ¿por qué solo con la judeofobia? ¿Por qué no tomamos todos los odios? ¿Y por qué no todas las discriminaciones? ¿Por qué hacer un museo sobre el holocausto? ¿Por qué no hacemos un museo de la tolerancia que abarque a todos los pueblos? A todo, todo, todo. Cuando se abarca todo, no se abarcó nada. Y entonces, el tercer abordaje me parece el más pertinente. Si me permitieran a mí ser ministro de Educación de México, no tengo muchas posibilidades. El programa que implementaría sería desenmascarar la judeofobia, mostrar cómo este odio ha destruido sociedades enteras. Empieza atacando al judío, pero odia todo lo bueno. Odia los derechos humanos, la dignidad de la mujer, la confraternidad, la pasión judía por el estudio, la ciencia. Odia todo. Y ve en los judíos el enemigo perfecto para que pueda legitimar este odio con todos los mitos que ya han sido creados contra el judío. Esto es lo que hay que explicar una y otra vez. Cuando publiqué el libro de la judeofobia, fue el resultado de dar el curso que ya di en varias universidades en el exterior, no solo en Israel. Y en este caso fue en Panamá, hay acá panameños tal vez. Y venían audiencias de este tamaño, el 99% no judíos, y las respuestas eran óptimas. Me toca a veces óptimas, no esperaban ningún tipo de aclaraciones de mi parte. ¿Por qué no puedo combatir la judeofobia? Sin entrar a que combato todo el resto de los prejuicios, lo sé, pero la judeofobia es única. Es el fenómeno de odio de grupo más profundo, universal, letal, generalizado, fantasioso que hay. Merece un estudio separado. Si lo mezclo y universalizo con todo lo demás, dejo de entenderlo. Ese es el problema y por lo tanto cabe hacer un curso sobre judeofobia como hicimos en aquella universidad. ¿Cómo la desenmascaro? Entro en la última etapa de mi presentación, espero no haberlos cansado hasta ahora. Primero, mostrando la obsesión. ¿Saben lo que es el BDS, el movimiento por el boicot, la desinversión y las sanciones de Israel? Es la última y más sutil forma de la judeofobia. Son los que te dicen, yo quiero destruir de los 194 países que hay, solo al judío de los países. Los otros 193 están fantásticos. Ninguno de ellos debe presentar certificado de nacimiento inmaculado. 100 países cristianos, todo bien. 55 países musulmanes, todos ellos perlas de derechos humanos, no me molestan. 10 países budistas, que Dios los mantenga en la gloria. Pero ese Estado judío ahí metido, que cabe 200 veces en México y la mitad es desértico, ese me vuelve loco, me despierta una adrenalina que ningún Estado me despierta y salgo a la calle gritando contra él y creo que estoy hablando en nombre de la justicia. Boicot. Si tú me dijeras que quieres boicotear a los estados discriminatorios, a los estados opresivos, a los estados violentos, yo me sumo al boicot. Hagamos la lista. Empecemos uno por uno, todos los estados del mundo, y veamos cuáles son los más misogínicos, los más violentos, los más opresores, los más racistas. Pero tú no dices que quieres combatir eso, dices quiero boicotear a Israel. Y después creas con un sastre a medida exactamente lo que quepa en Israel para que puedas seguir criticándolo. ¿Pero por qué boicoteas los productos de los asentamientos judíos en Eretz Israel y no los de Chipre ocupado por Turquía? Nadie pide que pongas tarjetas en los productos turcos que digan vienen de territorios ocupados. Bueno, pero no era lo mismo. Ahí la población ya, los turcos se ocuparon de que la población sea toda pro-turca, la que está ahí, ya está, eso es muy distinto. Bueno, y los del Tíbet, China ocupó el Tíbet. ¿Por qué no pones que en China merece también boicot?
No, pero no es lo mismo, porque la ocupación de China es más antigua y es en chino aparte. Y lo del Sahara Occidental, ¿sabes qué? Perfecto. Marruecos ocupa ilegalmente el Sahara Occidental. Los saharauis no quieren a los marroquíes, quieren independencia. El mundo no reconoce esa ocupación. ¿Por qué no le ponemos tarjeta identificatoria a los productos de ahí y también decimos boicot? No, pero no es lo mismo, porque los marroquíes no hablan hebreo. Entonces él va a encontrar el modo de que Israel sea el único culpable, porque empezó de ahí. Yo quiero boicotear a Israel, después se encuentran las causas. Yo quiero apuñalar, después se encuentran las causas. No tiene nada que ver con una lucha por justicia. Y debo desenmascararla como tal, mostrar esta obsesión con el judío de los países que lo abarca todo. Y otra cosa que podemos hacer, utilizar un vocabulario judío para describir la guerra contra Israel. Yo no uso, o poco uso, el término conflicto del cercano oriente. Conflicto parece ser una diferencia entre dos partes, si una de ellas cede y la otra de ellas cede, llegan a un acuerdo. No hay tal cosa en el Medio Oriente. Hay una guerra contra Israel, hay una agresión contra Israel. Llámala así, ya te hizo el camino fácil para después poder argumentar. No uses más la palabra muro de separación. No hay muro de separación. Es el 1% el muro de separación. Usa la palabra valla de seguridad. No hables de la explanada de las mezquitas, es el monte del templo. Si les concedes el vocabulario y empiezas con la explanada de las mezquitas, después van a terminar diciéndote, ¿pero qué hace Israel en una explanada de mezquitas? Es el monte del templo, el lugar más sagrado del pueblo judío. No hables de Cisjordania. Ese es un término que los jordanos deberían aplicar para relacionarse con el territorio. Ni de territorios ocupados. Territorios administrados es un término neutral. El derecho internacional no dice que esos territorios estén ocupados o sean ilegales. Es una mentira, es otro de los mitos que difunden. No hables más de ciclo de violencia y tensiones. Si alguien sale en la calle a apuñalar a un niño, no está generando un ciclo de violencia, está agrediendo. Esto es una agresión y hay una parte que se defiende de la agresión. No es perfecto Israel. Comete errores, comete abusos, comete excesos como cualquier grupo humano. Pero es el agredido. En la guerra no se juzga quién tiene razón y quién no tiene razón. Se juzga porque los dos dicen tener razón. Se juzga quién es el agresor y quién es el agredido. Y aquí hay dos objetivos. Ellos que me quieren destruir y yo que no quiero que me destruyan. ¿Cómo hacemos para transigir ahí? Les digo, bueno, toma un brazo, toma una mano, no me destruyas todo, destrúyame en cuotas. No hay forma de transigir sobre el objetivo que no cambia por esta legitimación de los nuevos sacerdotes medievales de destruir Israel. Pero aquí hay algunos factores más. No uses la palabra más, ser objetivo, cuando confunde ser objetivo con ponerte en la mitad del camino. Hay caminos que no permiten que te pongas en la mitad. ¿Por qué no eres objetivo para calificar la rebelión del gueto de Varsovia por Jungerstrup? Hay que ponerse en el medio para ser objetivo. Un poco tenían razón los alemanes, un poco tenían razón los judíos. Hay situaciones que ponerse de un lado es objetivo. Esa también es la agresión contra Israel. No descalifiques al otro con el término pacifismo. Te venden la palabra pacifismo como si fuera un sinónimo de deseos de paz. El pacifismo no es sinónimo de deseos de paz, es una ideología, como el liberalismo o el socialismo. El pacifismo es una ideología que sostiene que las cesiones, no importa a quién ni cuándo, llevan a la paz. Una doctrina falsa y que ha fracasado en toda oportunidad histórica que tuvo, que ha llevado a guerras una y otra vez. Yo soy muy ambicioso de paz, deseoso de paz, y por eso me pongo al pacifismo, porque es una doctrina que lleva a la guerra. Cuando tú cedes frente a un enemigo mortal, corrupto y dictatorial, él nunca aprovecha tu cesión para ponerse más cerca de ti. Y revísenlo. Nosotros nos retiramos de Gaza en 1995. La única democracia en el mundo que echó a patadas a su población en aras de la paz. Y yo soy tan extremista que te diría, ¿sabes? Si hubiera traído paz, yo también hubiera estado a favor. Pero me opuse no porque creía que iba a traer paz, sino porque creía que iba a traer más guerra. Y lamentablemente los que nos opusimos teníamos razón. El Hamás ocupó Gaza en un día.
¿Y qué hicieron con todos los asentamientos? Los destruyeron enteramente. Es destruir y destruir. No es aprovecharlos para ellos, es destruir. Por lo tanto, el pacifismo nos lleva a la guerra. Pero hay otra confusión de términos aquí. Confundimos la palabra paz con tratados de paz. Entonces, si tú te pones a un tratado de paz, parece que estás en contra de la paz. Yo me opuse a los acuerdos de Oslo. No fui tan duro como Deborah Lipstadt, que lo llamó el peor error de la historia humana, pero creí que iban a traer más guerra y lamentable, desdichada, desafortunadamente, los que nos oponíamos tuvimos razón. Los acuerdos de Oslo estaban condenados al fracaso porque le concedían al señor Arafat, que es el rey del engaño y del terror, prestigio, dinero, territorios, armas, etc. En aras de la paz no te puedes equivocar tanto. Un acuerdo de paz puede llevar a la guerra. Defender la paz es lo mejor que puedes hacer. Pero si ves que un acuerdo de paz te va a llevar a la guerra, no lo pongas todo en el mismo monto de que es parte de la paz. Y voy a decir algo más concreto todavía. Llamamos mal seminarios de Asbará a seminarios de actualidad sobre el Medio Oriente, en donde una vez que una comunidad decide que sí hay que hacer esclarecimiento y quiere generar un seminario, un curso, ya viene el pluralista de turno y dice, bueno, pero traigamos todas las opiniones, no se puede traer una sola opinión aquí. Entonces el que entró al seminario de Asbará sale menos asbaroso de lo que salió, de lo que vino. Porque otra vez le has relativizado todo son opiniones, todo puede tener un poco de razón. Entonces llamamos a Asbará al Asbará, y la Asbará es defender la causa de Israel. Saber qué argumentos utilizar para defender la causa de Israel. No es un seminario de Asbará de las Naciones Unidas, es un seminario de Asbará del pueblo judío. Dar instrumentos para defender la causa de Israel frente a sus enemigos que lo quieren destruir, y no ponerse en el medio para ser objetivo. Y termino con un término más, y este es el que deberíamos imponer. No ya se trata de cambiar, sino de hacer penetrar un término, y es el término antisionismo. El antisionismo es el peor dique contra el progreso que hay hoy en día en el planeta Tierra. Cuando alguien quiere promover los derechos de la mujer en un foro internacional, ya se pondrá de pie el agorero de turno y dirá, pero primero las mujeres palestinas que están siendo oprimidas por la ocupación sionista. Y cuando quieres defender los derechos de los niños golpeados, pero los niños palestinos son los que más sufren. Esta obsesión de nuestros enemigos que ven en Israel no a lo que hay que destruir, sino a todo lo que hay que destruir, aquello en lo que hay que concentrarse una y otra vez, hace que el antisionismo se haya transformado en la peor fuerza, yo lo llamo en un artículo, el dique contra el progreso. Esto hay que difundirlo. Hay que decir constantemente en términos negativos, bueno, pero el antisionismo ha causado estragos, pero el antisionismo es responsable de la explotación de la mujer, pero el antisionismo es responsable del exterminio de minorías. Hay que tratar de generar un vocabulario que sea nuestro y no sumarnos al vocabulario de ellos. Creo que eso es buena Asbará. Mis queridos y pacientes y educadísimos mexicanos, estamos en una encrucijada en el Estado de Israel, pero no es nueva. Esta es una página más triste de la agresión contra Israel, que terminará en una página más heroica de Israel resurgiendo fortalecido frente a los agresores. No van a lograr destruirnos. Pero el camino no es corto, y un pueblo milenario no le tiene miedo a los caminos largos. En el camino largo que tenemos, hay algunas partes que podemos aportar. Un correcto vocabulario, un no dejarnos llevar por el, entre comillas, pluralismo, democracia y ver al otro y por ser objetivos extremos que nos debilitan, y no tener miedo a levantar la bandera de que yo quiero ganar. La paz en el Medio Oriente es la victoria de Israel. La victoria de Israel es la que va a garantizar paz. Y cuando digo victoria de Israel, a nadie se le cruza por la cabeza que quiero decir matar a todos los árabes, destruir algo. Quiero decir quebrar el objetivo de destruirnos, nada más. Que pierdan ese objetivo. Vencer a Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue una gloria para Alemania. Fue lo mejor que le podía pasar a Alemania. Vencer a los que nos quieren destruir es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Y ese es el mensaje que traje. Gracias.